Entre comillas. El podcast de Coma Ediciones. Esto es Entre comillas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues estamos de vuelta aquí Entre comillas, pero esta vez le quisimos dar un giro. Vamos a hablar específicamente de un libro que es Alarido Doméstico, que va a ser nuestro libro del mes. Y pues normalmente no platicamos como editoras, como editor de nuestros libros, pero ahora se nos antojó platicarles un poco más de esto. Entonces, pues va a ser un programita especial, va a ser más breve. Ustedes, si les gusta lo que estamos proponiendo, déjenos un comentario y vamos a seguir con eso. Entonces, vamos a hablar de Alarido Doméstico de Carolina Jiménez San Pedro. Les voy a contar un poco de ella. Ella nació en la Ciudad de México y escribe cuentos desde niña. Es mamá desde 2012. Estudió el diplomado en creación literaria en el Colegio de Escritores de Latinoamérica y participó en las antologías A Muchas Voces, volumen 2, editado por El Traspatio en 2022, El Inconveniente de Tener Cuerpo en Comediciones en 2023, y este es su primer libro en solitario. Entonces, platiquemos de ello. ¿Qué nos vas a contar sobre? Pues bueno, Alarido Doméstico es un libro que explora lo familiar, que explora como las interacciones familiares, sus tensiones y sobre todo también pone mucho énfasis sobre la maternidad. Es un libro de cuentos, comienza con el cuento El hormiguero, que bueno, que las hormigas juegan como un elemento, un componente inquietante, ¿no? Este cuento tiene un tono extraño, como un poco de terror psicológico, y va de una pareja que busca el embarazo. Ella parece afectada, su casa se siente invadida. Es un cuento, perdón, que Ajá. habla directo al inconsciente. El agotamiento y la distorsión de la realidad aparecen juntos. Algo busca esta mujer desesperadamente en un espacio para ella. Busca a esta mujer más bien como un espacio donde ella pueda estar tranquila, un espacio para descansar, un espacio donde su cuerpo no sea tocado, ¿no? Tenemos otros cuentos que exploran también esta misma línea sobre la maternidad, o sea, empieza con la gestación y luego tenemos el cuento de Lili, que también comienza con una frase muy violenta del médico a una mujer que pare. Creo que en este cuento hay como cosas muy interesantes, como por ejemplo la violencia obstétrica y la romantización del parto. Como siempre en el acto de dar a luz, se quitan de en medio o se omiten las partes desgarradoras. Eh, Esta madre pare tortuosamente y conforme la cría va creciendo, también la madre se va debilitando, ¿no? Y juegan ahí como esa dimensión de qué tanto da, qué tanto quita esta simbiosis maternal y cómo se van difuminando esas líneas. Tenemos también el cuento de la piñata, que para mí tiene como el punch más vertiginoso de los cuentos que tienen un ritmo como un poquito más, no sé. Pero bueno, es acerca de una relación que se acaba y una madre que está atrapada en una fiesta familiar, recordando el desgaste emocional de tratar de sostenerlo todo. En esta fiesta se encuentra con la pareja de su marido y en la narradora se despierta un instinto violento de agresión, nombrado con todas sus palabras y sin tapujos, ¿no? Que en Alarido Doméstico es algo que se va a estar repitiendo, como esta violencia, esta desinhibición o amoralidad en sus personajes, que son como más presas de sus circunstancias. Tenemos también, por ejemplo, narradores niños como en El Escondite, o me parece que también tenemos un personaje súper infantil, que es una voz casi bebecita,
en, en el cuento de una alberca, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre de este cuento? Pero bueno, tenemos también Rapóchigo y Paréntesis, que es como un espacio para el goce y la aventura dentro de toda la presión de la maternidad. Tenemos también el cuento de Flores Viejas y de este cuento me gustaría compartirles un fragmento. Nunca olvidaré esa fiesta. Cumplía 10 años y papá me dejó invitar a todos los niños del salón. Escogí una piñata de sirena, preciosa, con el pelo color violeta, que combinaba con su brasier de conchas y la cola verde esmeralda. Creo que este cuento es el que tiene también una prosa como más brillante, como más infantil, y a la vez es un cuento súper fuerte porque trata de neurosis familiares, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a hablar más. Se cierra el libro con Alarido Doméstico, que es el cuento que nombra a este librito. Pero bueno, juegan un montón de componentes ahí para conformar este bramido de la maternidad no romantizada. Exacto. Pues yo he estado leyendo algo de teoría del trauma, el trauma en familias, y recordé mucho, mucho, mucho el de Flores Viejas, que ya comentaste. Y es un gran ejemplo. Es más, yo les diría a los psicólogos y psiquiatras que corran a conocer este libro, porque justo retrata las dinámicas familiares, pues que van torciendo a las personas, ¿no? Sin spoilear nada, pero es una cátedra maravillosa de cómo crear tensión, ¿no? De cómo ir presentando una situación familiar que se va recrudeciendo, que se va oscureciendo también. No sé, creo que sí, tengo muchos consentidos de este libro, pero creo que la de Flores Viejas es así de mis consentidos. No sé, Alma. A mí una de las cosas que no puedo dejar de pensar sobre este libro es que la sensación de soledad es muy perceptible y es sobre todo interesante porque es un libro que no utiliza esta palabra, nunca va a estar enunciándola, pero sí va a estar transmitiéndonosla. De hecho, hay dos dimensiones alrededor de las cuales me parece que está muy claramente explorada. Por una parte, desde la maternidad, sabemos que el cambio que representa empezar a crear a un ser nuevo significa un aislamiento muy fuerte. Es un cambio no solo interno, físico, palpable, sino también alrededor de las personas que comienzan a tratarte distintos. Digo, nosotras no somos madres, no está a nuestro cargo más que criar a nuestros gatos y eso, bueno, con sus respectivos asegúnes, ¿no? Igual Pero les comprendo. quiero decir con esto que me parece muy interesante cómo explora por una parte, ya sea desde este papel de ser cuidador, porque también es algo bien interesante con este libro. La labor de cuidado, si bien está mayormente explorada desde la maternidad, también hay alrededor otras labores que están cercanas, ya sea en una hermana, en una enfermera, que es la profesión por excelencia de cuidado, o por una amiga, ¿no? Y de nuevo tenemos esto, ¿no? Siempre es la figura femenina la que está ahí cuidando. Y no porque quiera para nada Carolina incidir o reforzar, sino más bien retratar cómo estos cuidados están normalmente cercanos, ¿no? Alrededor de las mujeres que nos rodean. Y entonces, por un lado tenemos, a mí me gustaría hablar sobre tres cuentos en cada sentido. Por un lado, de la parte de la persona cuidadora, de la mujer cuidadora, muy claramente en alarido, porque además es esta voz
que siempre escuchamos en primera persona, no conocemos más que las voces de sus hijos un poco y un poco la del marido, pero no porque estén activamente ahí, sino siempre es a través de ella, a través de ella. ¿Por qué? Porque es ella que está atravesando esta pandemia y los niños exigentes que la agobian, que la aíslan aún más, por más que ella esté buscando a través de su trabajo hacer algo, seguir siendo más allá que esta madre, pero pues la exigencia de esa etapa de crecimiento todavía toman demasiado, absorben demasiado de ella y finalmente está aislada, no solo físicamente por la situación, sino también emocionalmente en su propio hogar. Podemos irnos a esta otra labor nocturna, que es el relato acerca de esta enfermera, donde además la soledad está también retratada en que, bueno, es un turno de la noche, su compañera está ya tomándose un café para relajarse, cuando de repente viene este elemento, además, un poco de terror de, oye, no te acerques, está pasando algo en aquella sala. Entonces, ella sabe de inmediato que está en amenaza, que es probable que muera una de las criaturas, y entonces está este instinto, ¿no? De ir a cuidar, de ir a proteger, de ir a rogar incluso porque esto no suceda. Y bueno, obviamente el ambiente hospitalario, la noche, los recuerdos, etcétera, ¿no? Que vuelve a ser aislante. Y la manera donde me parece que ocurre de una forma muy terrible es en este otro cuento, Lili, donde es una madre que, si bien en este cuento sí existe una comunicación, un diálogo constante, no solo con la pareja, sino también incluso con los médicos, ella sencillamente se encuentra ante la incomprensión de, es que esta niña me exige cosas que van más allá de mis capacidades físicas y nadie lo está entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eres la madre, es tu deber acoplarte a las necesidades de este ser y no puede ser que esto te esté rebasando, que esta criatura esté siendo demasiado y entonces comienza a aislarla porque hay una incomprensión general, hay una voluntad muy clara de esperar ese sacrificio y es muy, muy fuerte porque es muy sangriento en muchos sentidos ese desprendimiento. Y luego nos vamos del otro lado a la soledad que implica también ser esta persona que debería o que está recibiendo cuidados, pero quizá un poco negligentemente no por falta de interés, de hecho, sino por circunstancias. O sea, una de las más tristes y que la misma Carolina lo menciona en sus presentaciones, pues Alas, ¿no? O sea, este niño que está narrando, que está en es un relato incluso un poco onírico, donde, pues bueno, quiere fantasear, no, quiere, más bien, quiere seguir una cierta fantasía, no quiero revelar demasiado del cuento, pero bueno, es un niño que muy literalmente tiene alas. Entonces está él pensando, ¿no? Acerca de esta maravilla y de quizá el agobio que podría representar la madre preocupada por la presencia de esas alas. Pero este niño además está solo porque todo lo estamos escuchando en un momento en el que no está cerca la madre, no porque no quiere estar cerca, sino simplemente en ese momento pues no está y ocurren cosas. Otro cuento donde también estamos muy solos y escuchando sobre todo esta voz infantil enfrentándose a una situación que no está en sus manos, Flores Viejas de nuevo, ¿no? O sea, esta niña que comienza con un entusiasmo muy grande porque es su cumpleaños y lo que representa la posibilidad de poder invitar a su entorno, a su círculo, a su sitio seguro que debería ser este hogar y que de repente como todo se va desplomando tal cual, ¿no? Como las flores, es muy triste porque comienza muy rodeada y termina muy sola esta niña. Y finalmente, pues enferma de hogar, donde de nuevo el aislamiento es muy físico, es esta protagonista adolescente a la que envían a un internado, a un colegio en otro país, está lejos de su familia,
está en una noche jugando con estas amigas y es un reto que implica ir sola, acercarse a un cementerio porque hay alrededor una leyenda, ya saben, historias de terror, etcétera, y después se enfrenta a esta experiencia que de nuevo es solitaria en cierto sentido, es a la menstruación, y que la puedes experimentar únicamente tú, ¿no? Pero en ese momento es cuando tenemos alrededor, pues bueno, la figura de la amiga que cuida. Entonces, esta vuelta, este círculo me parece bien interesante, bien delicioso, porque no, de nuevo, no, en todo momento podemos percibir y sentir cómo puede ser aislante tanto ser cuidado como cuidar. Sí, que también, bueno, de las cosas que más desde que llegó el manuscrito y leerlo y ya hacer todo el trabajo de edición fue ir viendo cómo Carolina va desmontando todos estos estereotipos acerca de la maternidad, la pareja, el ser mujer, ¿no? Y lo va haciendo de una forma, ¿cómo se diría? No panfletaria, sino con imaginación, con creatividad, con una buena pluma literaria, ¿no? Contándote historias que te van envolviendo, que lo han dicho en otros momentos, en presentaciones. Al principio no sabes por dónde va a ir. Dices, ¿esto para dónde me va a llevar? Y de pronto da el golpe de timón y ya te encuentras en una historia que te sorprende y que de fondo está haciendo una crítica, por ejemplo, incluso las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? La de paréntesis, ¿no? Que la madre de familia descubre uno que tiene una affair, ¿no? Y que no es algo, ¿no? Pero es eso, es mujer y puede sentir y puede gozar, este, sin ninguna culpa, sin nada, pero la forma en que lo retrata de una forma como tan, el erotismo está presente, el gozo está presente, sin estos prejuicios de la culpa. Creo que esto lo va haciendo en cada uno de sus libros y creo que por eso fue en mi caso tan gozosa la parte de edición y ahora que ya está circulando, bueno, y ya lleva un tiempo circulando, e ir viendo la recepción de la gente, es maravilloso porque justo, o sea, es como lo va tomando. Lo que más he escuchado, he leído, ha sido opiniones de mujeres. Tristemente no he escuchado comentarios de hombres, pero sería muy interesante. Sí, y también hay que comentar que, bueno, que este es un librito que viene con ilustraciones de Fernanda Saavedra y que son ilustraciones súper hermosas, ¿no? También tienen como este imaginario femenino, pero más salvaje. eh, sí, aquí las estamos viendo en pantalla. Y es cierto, ¿no? Este cuento de paréntesis, yo creo que da como un poquito de aire, o sea, porque no es solo el cuento como de un romance o de un amorío, ¿no? Hay muchos cuentos sobre amorío, pero creo que justo que esté en medio de un libro tan cargado, como decía Alma, de la soledad de la maternidad o la soledad de personajes que parece que nadie se da cuenta de la carga que tienen emocional y ver a un personaje pero en un espacio relajado es un poquito como un poquito de aire dentro de las presiones sistemáticas alrededor de la mujer, ¿no? Eso también es interesante, como el emplazamiento de ese cuento que rompe un poco con la moralidad o la tradición femenina del bien hacer, el ser buena esposa, buena madre, buena hija, buen todo, ¿no? La mala madre. Hay mucha, creo que en el libro, sí, sí,
nos fuéramos por las buenas conciencias, habría varias malas madres entre las protagonistas, ¿no? Sí. Este Incluso, cuento, ajá, no, no sé, o sea, seguramente ibas a mencionar Rapúnchigo y también Felina, o sea, claro. bueno, no, tiene un título un poquito más, no, sí, Sí, es Felina. felina, sí, 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 Ajá. Felina que retrata un proceso dentro de una clínica de aborto. Ujú. sí. Entonces, creo que sí, como dices, por ejemplo, paréntesis, es tal cual un paréntesis también en la lista de relatos, de cuentos, porque ahí sí es gozo sin presión, ¿no? Es un gozo sin tal, pero durante los meses que ya lleva circulando este libro, creo que la recepción que ha tenido cada vez más coincide en esto, en decir es que me siento acompañada o estás diciendo cosas que yo he vivido, que yo he sentido, y, y es de esas experiencias que dices como editoras, como editor, eh, que es afortunado que de pronto lleguen este tipo de obras con nosotros y poder publicarlas y poder ver las, las reacciones y el recibimiento de la gente y pues también quienes no pudieron ver la presentación de Alarido Doméstico ahora en el Museo de la Mujer, muy bien interesante ver cómo la animaban a seguir este camino, ¿no? O sea, si de pronto había de no poder creérsela, ahora fue como muy evidente decir, no, es que tienes que hacerlo, tienes que seguir porque está tocando fibras ahí bien interesantes. Y además me gusta mucho que creo que es algo muy palpable en todo el libro, esta curiosidad por el horror de Mm. Carolina es algo que a mí también me parece muy maravilloso porque, de nuevo, o sea, es su primer libro solitario, o sea, enteramente de ella, entonces es ahí toda una puerta abierta a todo lo que va a hacer, o sea, que estamos seguros de que va a lograr cuentos cada vez más inquietantes con esa experimentación, porque aquí ya hay muchísimo, muchísimo trazo acerca de, de jugar, ¿no? Jugar con ese limbo de entre, bueno, sí estamos en un terreno, pero aguas. Hey, aquí alrededor hay algo que podría hacernos daño, ¿no? Entonces, eso es bien padre también. Y pues no sé si quieren agregar algo más. Sí, nada No, más. No, adelante. no, yo únicamente porque pensaba en esto que decías de que no hemos oído eh, testimonios masculinos, y es cierto, yo conozco únicamente uno de, me gustó mucho, pero claro, ¿no? Es desde una persona que ya es padre, entonces para él también toda está muy cercana los relatos de cuidado. Sin embargo, yo creo que si hay alguien ahí, varón, interesado por relatos de verdad, es que me gustó mucho la palabra que usó Sofía de eso, inquietantes, que van a jugar en este limbo de la fantasía, no, que quizá te vas a quedar pensando, bueno, pero fueron creencias del personaje, ¿verdad? O no, porque hay cuentos también que tal cual juegan con eso, que son muy juguetones, como el primero, el de las hormigas, o incluso Incubadora, que de hecho Incubadora es muy curioso muy curioso y muy bello que es el cuento más feliz dentro de todas esas circunstancias, ¿no? Es bastante interesante. Y son eso, los más juguetones, los que tienen que ver incluso con animales, con elementos animales tal cual. Y en fin, quiero decir que ojalá despierte su curiosidad saber que lo que se van a encontrar es una pluma que le coquetea demasiado Al horror. al horror y a la fantasía que está ahí alrededor, ahí como una hadita un poco maliciosa. Ojalá por ahí se acerquen. Sí, eso es muy lindo y que además, pues que,
o sea, esta soledad femenina parte también de la ausencia masculina, entonces también pues hay una necesidad de involucramiento en la maternidad por parte de los chicos y este es un buen punto de arranque para empatizar con la experiencia, ¿no? Eh, y también que, bueno, que este libro lo pueden conseguir en la Ciudad de México, en La Moraleja, en Utópicas, en La Moraleja o en Utópicas, en Querétaro en La Pessoa, en Morelia en Traspatio, en Guadalajara en Libros Indiferentes y en línea también en Literal MX, en Gandhi, en Amazon, en Mercado Libre y en Gombi. Pero bueno, en nuestra cuenta de Instagram o de Facebook pueden también encontrar los enlaces para poder comprar este libro. Sí, de verdad es una invitación a que conozcan este gran libro de cuentos. Eh, Quisimos hacer este ejercicio justamente para también, tenemos la relación con la autora, pero pues obviamente ella es quien va a estar ahí en el reflector, pero también nosotras como lectoras, como editoras, tenemos una perspectiva, ¿no? Que de pronto lo podemos comentar entre nosotros, pero ahora se nos antojó también compartirles eso, ¿no? Compartirles lo que a nosotros también nos mueve y nos llama como de este lado editorial. Entonces, pues esperamos que se acerquen, que conozcan el libro, que conozcan lo que está haciendo Carolina Jiménez San Pedro, y pues ya que están por ahí, también acérquense a otras obras de Coma, porque no, este, anden, sean buenitos. No se van a arrepentir. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, Alma, Sof, por estos Gracias, Víctor. comentarios. Y pues eso es una invitación a que conozcan este enorme libro de cuentos. Y nos escucharemos próximamente. Felices lecturas. Dudas.